Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, en María, Madre de la Iglesia, les saludo muy cordialmente y les agradezco de corazón el poder compartir semana a semana la palabra de Dios, la palabra que se proclama domingo a domingo en las iglesias y que para nosotros es una fuente inspiradora para poder saber y conocer lo que Dios nos dice. La palabra escrita en la Sagrada Escritura es fuente de inspiración para un cristiano. No es un libro de historia, no es un libro antiguo que hay que investigar sobre su conformación o la data, la fecha de cuando fue escrito y quiénes fueron los autores que confeccionaron cada libro. La Iglesia nos dice que la Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios a hombres que Él eligió para que escribieran de su parte. De tal manera que esta palabra de la Sagrada Escritura es palabra de vida eterna. Es palabra de salvación y siempre tendrá esta fuerza de actualización y sobre todo de esa intención que el Señor habla para cada momento y para cada hombre y cada mujer, de tal manera que esta palabra se actualiza, se hace hoy. No es, pues, como yo les decía, un libro de historia, un libro que hay que estudiar de una manera fría, como si fuera un cadáver. Es todo lo contrario. Esta palabra nos habla al hoy, al hombre y a la mujer de hoy. Pues bien, con este recuerdo nos adentramos y nos acercamos a los textos que han sido escogidos para este quinto domingo del tiempo ordinario, que como saben, una vez que hemos terminado el tiempo de Navidad, ya nos hemos introducido, y a la par con el año nuevo lectivo, nos hemos introducido al nuevo año cristiano. Las lecturas de este quinto domingo han sido tomadas del libro de Isaías, la primera lectura. El salmo responsorial es el Salmo 111 y la segunda lectura es de la carta del apóstol Pablo a los Corintios y el Evangelio, el texto evangélico del primer evangelista San Mateo, que forma parte del mensaje del Sermón de la Montaña. Bien, la primera lectura dice así: Así dice el Señor, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y tus heridas sanarán rápidamente. Te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá, aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la calumnia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Palabra de Dios. Esta lectura del profeta Isaías
conocido como el segundo Isaías, es decir, un discípulo suyo, escribió este capítulo, el capítulo 58, pero que corresponde a un contexto histórico muy importante. El pueblo de Israel ha experimentado la explotación, ha sido exiliado, ha sido llevado como botín de guerra a Babilonia, y ahí se ha encontrado experimentando la lejanía de la tierra y del templo, y ha tenido mucha oportunidad para reflexionar por qué le pasaba esto. El texto corresponde al retorno. El pueblo retorna a la tierra prometida, a sus casas, después de un exilio largo y de una manera muy triste de vivir. Y entonces se hacen la pregunta, ¿por qué Dios nos ha tratado así? ¿En qué hemos delinquido? ¿Por qué el Señor piensa la mentalidad de ese entonces? ¿Por qué Dios nos ha castigado de esa manera, permitiendo que nosotros vayamos como esclavos a países extranjeros y que nos traten de esa manera? Vuelven pobres, sin nada, enfermos, ancianos, y Isaías les habla de parte de Dios y les dice que para entender lo que les ha acontecido tienen que tener una actitud solidaria con el hermano. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres que no tienen casa, viste al que está desnudo, al que no tiene ropa, y no deje de socorrer a tus semejantes. Podría parecer que esto nos viene a cuento con la pregunta que se hace el pueblo venido del exilio: ¿por qué me ha pasado esto? Y me ha pasado porque no he sido solidario. ¿Por qué he vivido para mí? Porque cada hombre y cada mujer antes del exilio tenían una religión de culto, pero esa religión no les llevaba a preocuparse por los demás. Entonces les advierte el profeta que la mejor manera de vivir es pensando en los demás. Consejo muy actual, consejo muy apropiado para nosotros, porque sin habernos sacado de nuestra tierra, geográficamente hablando, sí podríamos estar exiliados de Dios, podríamos estar padeciendo esa ausencia, teniendo todo lo que tenemos y gozando de todas las comodidades que hoy se puede gozar el mundo posmoderno, pero tal vez él mismo se ha negado a gozar de su Dios. Y entonces no está contento, no está feliz, no alcanza la paz, porque la paz tiene un nombre: Cristo, que es nuestra justicia. Por eso el Salmo responsorial dirá lo siguiente: el justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. De tal manera que podemos decir que un cristiano que se dice que sigue las enseñanzas de Cristo y que por lo tanto es un creyente, debe hacer lo que él hizo. Y hay un texto del Evangelio de San Marcos que determina a Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien y se preocupó de los demás y curó a los enfermos, vendó las heridas de los pobres, restituyó la dignidad de las personas que la habían perdido por el pecado, resucitó a muertos, en definitiva, una vida para los demás.
Y efectivamente, creo que aquí viene el meollo de las lecturas y la pregunta: ¿vale la pena vivir para uno mismo, encerrado como si fuera un caracol? ¿Vale la pena esforzarse y plantearse metas, a veces con tanto sacrificio y esfuerzo, para que simplemente la persona diga, como aquel hombre que tuvo una cosecha grandísima: alma, ya tienes todo lo que quieres, ahora come, bebe, pásatela bien, túmbate y ya está? Una vida hedonista, una vida materialista, una vida totalmente sensual, totalmente marcada, inundada y ahogada por los placeres, ¿es vida? Para muchos piensan que sí, y ahí están suspirando la vida de los grandes, entre comillas, de los que tienen mucho dinero, los millonarios, o los artistas que con sus extravagancias nos dan a conocer cómo viven, que tienen un jet privado, que pueden gastar millones y compran cosas excéntricas y se construyen palacios. Y el hombre y la mujer de a pie, por decirlo, que no sabe el valor de la vida, suspira por ese tipo de vida y anhela y dice: qué suerte tiene esta persona. Pero no nos hemos puesto a pensar que esa persona ha logrado todo eso a costa de que le han robado su libertad. Ya no es libre, ya no puede salir por la calle, tiene que tener guardaespaldas, tiene que llenar la casa de seguridad y de controles. Él mismo se ve asediado por sus propios fans. Vuelvo de nuevo a decir, ¿vale la pena vivir una vida así? La palabra de Dios nos dice: el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El justo es el que vive para los demás. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Y de esa luz y de ese buen sabor que hay que dar a este mundo, nos habla el Evangelio que ahora mismo voy a proclamar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla en un candelero, y así alumbre a todos los de la casa. Del mismo modo, alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Ser luz y ser sal. Ser buen sabor, un condimento que saboree, que dé gusto a las cosas, a las comidas. Bien sabemos que lo insípido no gusta de suyo, y que una comida con buen sabor y sazonada correctamente es muy apreciada. El Señor nos ha comparado como ese condimento que da sabor y gusto a la vida, a la existencia.
Contrariamente a eso podría ser las cosas amargas, o las cosas muy ácidas o muy picantes que irritan, o también podría ser una sustancia venenosa que se diluye en las comidas y que hace terrible daño. El cristiano de ahora está llamado a vencer la insipidez rutinaria en la que tantas vidas están marcadas o se caracterizan por la rutina de todos los días, y como si fueran unas piezas de un ajedrez, van hacia atrás y hacia adelante, y a veces cansa mucho. A este mundo, ¿qué le falta? Ya podemos responder, ¿verdad? A este mundo le falta a Dios. Por eso que está así. Y por más que querramos como decorar y como darle una pinturita de que no pasa absolutamente nada, basta solamente preguntarnos por qué sucede en todo lo que sucede y por qué, siendo un mundo altamente tecnificado, no ha logrado vencer las guerras y las discordias entre los hombres. Quizá pregunta incómoda para aquellos que quieren ejercer un poder en el mundo. Quizá una pregunta molesta, irritante, porque es volver de nuevo a entrar al tema. Dios nos hace falta. El que quiera decir que está contento y feliz sin Dios, simplemente, perdonen la expresión, es un necio y un cínico. Se quiere engañar y quiere engañar a los demás. Todos bien sabemos que cuando nos alejamos de Dios no la pasamos bien. ¿Por qué ese deseo de decir, no, hay un nuevo Edén, hay un nuevo paraíso? Esos paraísos ya quisieron hacerlo antes y no quedaron más que restos, desgracias y corrupciones. Tenemos que ser luz y sal, la luz que aleja las tinieblas del error y la sal que le da sabor a la vida. Pidámosle pues, queridos hermanos, al Señor que nos ayude, que nos haga comprender, en pocas palabras, que es muy contradictorio que si un cristiano, cuando fue bautizado, se le dijo, recibe la luz de Cristo, y en la confirmación hemos renovado nuestros compromisos para hacer luz. ¿Por qué nos empeñamos en vivir en la oscuridad y transmitir la oscuridad? ¿No les parece que ya hay bastante oscuridad? ¿No les parece que ya hay demasiado vacío, demasiados espacios de tinieblas y de derrota y de tristeza y de pena, como para seguir con la tonadilla aquella de que se pasa muy bien sin Dios? Volvamos a Dios, conozcámoslo de verdad y poder decir, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Hasta la próxima semana. Gracias por compartir la palabra de Dios en este día y que el Señor nos conceda la gracia de entender su palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Pater noster, qui es in celi,
sancti vicetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.